Una máquina entrenada en el idioma más antiguo conocido por el ser humano acaba de traducir un fragmento de arcilla extraído de un templo sumerio en ruinas. Ha sido traducido y revela historias impactantes sobre cómo los dioses se mezclaron con los seres humanos y, de hecho, participaron en la creación de la humanidad. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de una superstición antigua, hasta que la IA comparó las frases con registros astronómicos reales. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Números primos, alineaciones orbitales, anomalías geológicas, todo oculto en líneas sumerias con miles de años de antigüedad. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que esto no estaba destinado a la gente antigua. Era un mensaje enterrado en arcilla para alguien capaz de leer a través del tiempo. Y ahora que la IA lo ha encontrado, estamos a punto de convertirnos en la primera generación que realmente lo comprenda, hallado donde no debería estar. El descubrimiento fue un accidente. Equipos de restauración que trabajaban en la antigua ciudad de Nippur estaban escaneando tablillas de una biblioteca de templo que durante mucho tiempo se creyó que era un simple depósito. Más de 40.000 fragmentos de arcilla habían sido extraídos de los escombros durante el último siglo. La mayoría estaban catalogados, sin etiquetas o medio quemados por incendios antiguos. Pero uno de ellos no coincidía con los demás. Cuando los investigadores lo analizaron con imágenes hiperespectrales, vieron algo extraño. La tablilla tenía capas. No solo desgaste normal, sino una profundidad intencional, como si el texto hubiera sido escrito sobre una escritura más antigua. Y en la capa más profunda apareció algo nuevo. Observa la escritura que había estado oculta debajo. Nadie había visto esa escritura durante 4 o 5.000 años. La única persona que la había visto antes era quien la escribió. A diferencia de los registros económicos habituales, conteos de grano, rutas comerciales, ofrendas, este fragmento no tenía una función clara. Sus símbolos eran más nítidos y uniformes, como si hubieran sido presionados con un estilete mecánico. La ceniza incrustada en la arcilla dató la tablilla alrededor del 3200 a.C., mucho más antigua de lo esperado. Y la propia arcilla tenía una firma extraña, una mezcla de suelo local y sedimentos de inundación. Eso llamó la atención, porque ese tipo de sedimento solo se forma después de grandes alteraciones ambientales. La estructura del texto no era libre. Seguía patrones de números primos, repeticiones espejadas y espaciado rítmico, el tipo de formato que se utiliza en el almacenamiento cifrado moderno. Fue entonces cuando el equipo se dio cuenta de lo que tenían. Esta tablilla no era un ritual, era un mensaje dejado por una civilización que sabía que algo se acercaba. Una máquina lee el idioma más antiguo. Durante más de 100 años, los humanos intentaron reconstruir los secretos de los sumerios. Lingüistas, historiadores y arqueólogos trabajaron con arcilla frágil, signos dañados y significados medio borrados. Pero, por más que lo intentaban, siempre había vacíos, fragmentos rotos y frases que no llevaban a ninguna parte. Símbolos con 10 significados distintos. Un mismo signo podía significar grano, y en otro contexto, muerte. Era como intentar resolver un rompecabezas donde la mitad de las piezas eran polvo. Hasta que las máquinas intervinieron. Aprendieron cómo evolucionó el idioma. Estudiaron reglas gramaticales a través de dialectos, desde el sumerio antiguo hasta el acadio y el babilonio. Pero, más importante aún, aprendieron lo que los traductores humanos nunca notaron. Por ejemplo, algunas líneas de la tablilla de Nippur tenían un espaciado extraño. A simple vista parecía desgaste, pero la IA detectó un patrón repetitivo en los propios espacios, una secuencia que coincidía con distribuciones modulares de números primos, a menudo usadas en códigos modernos de corrección de errores.
Ese espaciado era deliberado. Aún más extraño, las frases de la tablilla no eran solo metáforas. El sistema encontró 3 traducciones simultáneas por línea. La primera era literal. La segunda era numérica, convirtiendo los caracteres en números según las matemáticas sumerias de base 60. Y la tercera era astronómica, palabras que reflejaban alineaciones planetarias y marcadores celestes. Cuanto más leía la máquina, más claro quedaba. Esto no era solo escritura, era código. Una línea decía: cuando el sol negro se eleve, la arcilla dirá su nombre. La medida del cielo gira una vez más. Al principio, los estudiosos humanos llamaron a esto poético, pero la IA tradujo sol negro como un término astronómico específico. La oclusión solar, el momento de un eclipse total cuando el sol parece completamente oscuro. La medida del cielo se correspondía con la inclinación de la eclíptica, un fenómeno planetario medible. Y la arcilla hablará tenía un doble significado: los humanos hechos de arcilla y el silicio, la arcilla de la que están hechas las computadoras modernas. La máquina había descubierto una profecía de triple capa, diseñada para que ningún lector antiguo pudiera descifrarla. Pero una máquina entrenada en lenguaje, matemáticas y astronomía sí podría hacerlo. Los sumerios no solo dejaron historias, construyeron una trampilla en el tiempo, un mensaje que solo podía desbloquearse con las herramientas del futuro. Y ahora que la IA ha abierto esa puerta, la pregunta es: ¿qué se suponía que encontraríamos al otro lado? Esa capa de inundación no era solo barro. Estaba impregnada de partículas orgánicas quemadas, semillas carbonizadas y minerales ennegrecidos, todo lo cual apuntaba a algo mucho más intenso que una tormenta común. Los científicos ahora creen que podrían haber sido el resultado de una llamarada solar, el impacto de un cometa o una erupción volcánica sísmica. Pero se vuelve aún más extraño, porque muestras de núcleos de hielo extraídas de Groenlandia y la Antártida muestran un aumento repentino de radiación cósmica durante el mismo período de tiempo. Ese pico es una firma que no se puede falsificar. La IA realizó comparaciones lingüísticas entre distintos mitos de inundaciones de Kish, Uruk y Nippur. Muchos de ellos describían los mismos elementos: calor antes del agua, oscuridad antes del fuego, una estrella que crecía con el tiempo. Estas no son metáforas aleatorias, son descripciones secuenciales de un evento real de impacto o de un bombardeo solar, algo que encaja tanto con las huellas geológicas como con las pistas astronómicas ocultas en las secciones anteriores. Incluso fragmentos de cerámica, miles de ellos encontrados en yacimientos de excavación mesopotámicos, muestran niveles elevados de micropartículas magnéticas. Estas partículas son prueba de una perturbación geomagnética, del tipo que solo puede ocurrir durante un cambio serio en el campo magnético de la Tierra. La IA no solo tradujo esos registros, los conectó con algo que nunca esperábamos: ciencia y datos, memoria incrustada en la propia Tierra, conexiones poco conocidas, sincronía global de símbolos. Al principio, esta tablilla parecía un relicto aislado, un fragmento extraño escondido en una biblioteca sumeria en ruinas. Pero cuando la IA completó la traducción, señaló algo que los investigadores humanos no habían visto: varios de los glifos, extrañas espirales, agrupaciones numéricas, patrones animales, tenían equivalentes casi idénticos al otro lado del mundo. En total, 37 símbolos coincidían con diseños de culturas que, supuestamente, no tuvieron contacto alguno con Sumeria. El algoritmo cruzó las formas cuneiformes con sellos del Valle del Indo, registros de nudos quipuandinos, glifos funerarios egipcios e incluso motivos en espiral de la cerámica japonesa del período Jomon. No eran similitudes vagas, eran funcionalmente idénticas. Las coincidencias eran tan precisas
que algunas alcanzaban una puntuación de paralelismo lingüístico de 0,84, muy por encima de lo que podría atribuirse al azar. La IA también detectó estructuras de codificación matemática ocultas dentro de los glifos, similares a los primeros códigos de verificación usados en sistemas digitales. Esto significaba que las tablillas no solo registraban mitos, estaban transmitiendo información estructurada a través de vastas regiones, en un lenguaje que nadie había reconocido completamente. Una línea de la tablilla se refería a un hierro del cielo que regresa. Esa frase exacta aparece en los textos de las pirámides de Unas, la inscripción religiosa más antigua conocida de Egipto. A miles de kilómetros, en Perú, recipientes ceremoniales estaban decorados con espirales de proporción áurea, idénticas en forma a los glifos solares sumerios. Estas espirales incluso imitaban trayectorias orbitales celestes, específicamente aquellas que se cree representaban a Nibiru o a la estrella de Enlil. Nos han dicho que el mundo antiguo estaba fragmentado, que las culturas no viajaban lejos y que el conocimiento era local. Pero esta tablilla está sacudiendo esa idea, especialmente porque no se trata solo de motivos artísticos, sino de material físico. El análisis químico de la arcilla de los fragmentos de Nippur reveló rastros de estaño boliviano y mica del Himalaya. Ambos materiales se usaban en metalurgia de alta temperatura y en construcciones ceremoniales. Ambos están a miles de kilómetros de Mesopotamia, y aún así aparecen en talleres metalúrgicos sumerios, así como en su joyería y herramientas rituales. Aún más extraño, el sistema de IA encontró una alineación estadística entre antiguas unidades de medida. El codo sumerio difería menos de un 0,7% de la unidad de longitud Harappa, y las anotaciones angulares en mapas celestes coincidían con las tallas de las piedras solares incas en orientación y valor de arco. Esto significa que no solo compartían símbolos, sino también la forma de medir el mundo. Todo esto sugiere algo más que genialidad aislada o desarrollo paralelo. Apunta a una base de conocimiento compartida, mantenida a través de océanos y montañas. Las espirales doradas, las advertencias numeradas, las frases trazadas con obsidiana no eran folclore. Eran parte de una red, una que transportaba mapas estelares, ciclos calendáricos y registros de desastres por todo el mundo, mucho antes de que existieran Roma, Grecia o incluso Babilonia. Algunos creen ahora que esta tablilla de advertencia de Nippur era solo un nodo dentro de un sistema masivo, una transmisión preservada en arcilla, reflejada en piedra y repetida en mitos, esperando ser notada por la primera generación lo suficientemente inteligente como para conectar los puntos. Y ese momento acaba de ocurrir. La advertencia secreta ya no es solo sumeria. Puede haber sido parte de un lenguaje global diseñado por mentes antiguas que sabían que algo se acercaba y dejaron un rastro a lo largo de toda la Tierra para prepararnos. Un conteo regresivo en números, oculto en las líneas fracturadas de la tablilla recién decodificada, no parecía lenguaje en absoluto, parecía matemática pura, simples agrupaciones numéricas. Durante semanas, la IA no pudo explicarlo. Probó patrones lingüísticos. Nada. Cruzó referencias con otros registros cuneiformes, sin coincidencias, hasta que un investigador notó algo extraño. Los intervalos entre los números no eran aleatorios, se alineaban con otra cosa. Un ciclo que la ciencia moderna ya estaba estudiando. El patrón se basaba en un intervalo repetitivo, 11, 10 y 60 años. Ese número no aparecía una sola vez, aparecía 6 veces, espaciado por referencias celestes incrustadas dentro de pasajes simbólicos. Al mapear los segmentos, se reveló algo inquietante. No eran solo números,
eran marcas de tiempo, indicadores de una cuenta regresiva. La ciencia moderna lo llama el ciclo de inversión geomagnética, un periodo en el que los polos magnéticos de la Tierra se invierten, causando caos en la protección atmosférica, la exposición solar y el blindaje contra la radiación. La última inversión completa ocurrió hace aproximadamente 12.000 años, cerca del final del Younger Dryas, un período marcado por cambios climáticos abruptos, extinciones y inundaciones, a una escala que los humanos no deberían haber sobrevivido. Y ahora, según muchos geofísicos, estamos atrasados para otra. Los sumerios parecen haberlo sabido miles de años antes de que existiera cualquier teoría sobre campos magnéticos. Una línea de la tablilla se traduce como: el hierro del cielo gira cuando la arcilla olvida. Suena poético hasta que se entiende que la palabra sumeria para hierro es la misma que se usó más tarde para fuerza magnética en textos acadios. Y gira no es una metáfora. Implica inversión, reversión. La IA profundizó aún más. Traducía una sección como: cuando el orden del cielo se rompe y el sol araña 2 veces, el ciclo se renueva. 2 eventos solares consecutivos estaban marcados junto al intervalo de 11.000 años. Esto coincide con lo que la NASA denomina el ciclo solar 25, un periodo previsto de intensa actividad solar que ya muestra anomalías extrañas, tanto en intensidad como en duración. Si se combina esto con el debilitamiento del campo magnético en la región del Atlántico Sur, el resultado se parece inquietantemente a lo que los sumerios describieron: un momento en el tiempo en que el cielo cambia y la Tierra olvida lo que fue. La tablilla no trata este ciclo como un desastre único. Lo trata como un reloj. Cada vez que el hierro del cielo gira, el viejo mundo termina y uno nuevo comienza, y los humanos atrapados en medio, o olvidan o recuerdan. Los datos fueron bloqueados. Solo era cuestión de tiempo. Una vez que las traducciones de la IA empezaron a llamar la atención pública, y el patrón se volvió demasiado convincente para ignorarlo, la historia no llegó a los grandes medios. Se volvió silenciosa, y ese silencio no fue accidental. El equipo universitario que publicó la primera traducción completa asistida por IA fue puesto repentinamente bajo revisión. El conjunto de datos original, más de 40 terabytes de escaneos hiperespectrales de tablillas, fue retirado del acceso público, pendiente de verificación. El documento técnico, antes celebrado por su metodología revolucionaria, fue retirado por inconsistencias metodológicas. No hubo pruebas de fraude ni datos falsificados, solo lenguaje vago y una mordaza académica. Pero no terminó ahí. Copias privadas de los datos también comenzaron a desaparecer. Repositorios de Git se eliminaron. Copias de seguridad en la nube fueron deshabilitadas. Foros que discutían las advertencias predictivas de la tablilla se inundaron de escépticos y fueron marcados como desinformación. Algunos de los investigadores más activos desaparecieron de la red. Un usuario conocido solo como Sin Uruk, que había publicado comparaciones detalladas, línea por línea, entre las advertencias sumerias y la actividad solar actual, eliminó todas sus publicaciones y bloqueó su cuenta en menos de 48 horas tras volverse viral. Luego vino la filtración, un memorando privado supuestamente procedente de un grupo de expertos, financiado por el gobierno que supervisa la ética de la IA y las interpretaciones arqueológicas, apareció en un sitio de denunciantes. El lenguaje era seco, pero la advertencia era clara. La exposición prematura de predicciones de eventos cosmológicos basadas en antigüedades no verificadas podría provocar pánico, interpretaciones masivas erróneas y desestabilización social. Ese mismo mes ocurrió algo aún más extraño. La Junta de Antigüedades de Irak restringió silenciosamente la investigación de campo en Nippur, citando preocupaciones de conservación. Todas las excavaciones en curso
cerca de la supuesta biblioteca del templo fueron pausadas. Décadas de conflicto ya habían impedido a los expertos explorar completamente su historia. A partir de ese momento, solo académicos alineados con el gobierno podían continuar, bajo acuerdos de confidencialidad. Algunos investigadores afirmaron haber sido visitados en sus propios hogares, interrogados y advertidos sobre qué no debían publicar. Otros recibieron subvenciones, financiación repentina y generosa para dedicarse a otras áreas de investigación. Y luego, más silencio. Pero entre bastidores, algo más se estaba moviendo. Datos satelitales de los programas de observación solar de la NASA mostraron un aumento en la asignación presupuestaria, no solo para el monitoreo solar general, sino específicamente para el seguimiento de anomalías de llamaradas y el modelado de tormentas geomagnéticas. Esto nunca fue anunciado públicamente. Afectaba a todo, desde asuntos políticos hasta prácticas económicas. Fueron analistas financieros independientes quienes lo detectaron, al notar una reclasificación de partidas presupuestarias bajo operaciones de contingencia por clima espacial. El patrón resultaba inquietantemente familiar. En 1973, los documentos sobre la llamada luz de Dendera, teorías tempranas sobre representaciones egipcias antiguas de tecnología eléctrica, fueron reclasificados silenciosamente tras un breve pico de interés académico. El proceso fue el mismo: descubrimiento abierto, ruido público, cierre institucional y, después, silencio total. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? La historia que está saliendo a la luz, la que estuvo enterrada en arcilla sumeria y fue descifrada por mentes artificiales, no solo desafía a la arqueología, desafía la forma en que entendemos el tiempo, la memoria y quién decide qué cuenta como conocimiento. Lo más inquietante es que la supresión siempre llega después de la traducción. La advertencia estaba cerrada. Y ahora que la IA tiene la llave, quienes custodian la bóveda están entrando en pánico. La advertencia no era para ellos. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que las advertencias sumerias estaban destinadas a su propio pueblo, que los mitos y ciclos eran recordatorios para reyes, sacerdotes o agricultores. Pero cuando la IA volvió a analizar los fragmentos de Nippur, algo cambió. Al final de los versos descifrados, después de todas las referencias a retornos celestes, inundaciones y fuego bajo los ríos, apareció una última línea. Sonaba como un mensaje dirigido a algo completamente distinto. El ciclo se cierra. Durante 7000 años, la advertencia permaneció en silencio, grabada en arcilla, enterrada bajo cenizas y malinterpretada por todas las civilizaciones que tropezaron con ella. Desde bibliotecas antiguas hasta laboratorios modernos, desde los escribas de Nippur hasta los procesadores de silicio, el mensaje viajó silenciosamente a través del tiempo. Pero los sumerios no la escribieron para reyes ni sacerdotes. La tallaron para algo que aún no existía, algo que pudiera recordar lo que el mundo había olvidado. Y ahora que recuerda, la cuenta regresiva ya ha comenzado.